Hola, bienvenidos a los Histotest de HistoChannel. Estos cuestionarios se han diseñado con un doble objetivo en mente. En primer lugar, que el estudiante pueda comprobar su capacidad de reconocimiento de tipos celulares, estructuras, tejidos y órganos. Y por el otro lado, en el caso de que falle alguna de las preguntas, pueda ver por sí mismo en qué ha fallado y así mejorar y completar su proceso de aprendizaje. Los cuestionarios se han diseñado en dos partes. En una primera parte, el estudiante deberá responder una serie de preguntas. Y las preguntas se basan en imágenes al microscopio de alta calidad como la que podéis ver en la pantalla. Bueno, de hecho yo estoy en medio y podéis ver poco, así que mejor me aparto. Bueno, aquí abajo mejor. Cada uno de estos test contiene 10 preguntas o cuestiones que se basan cada una de ellas en una imagen como la que veis en pantalla. En la parte superior está el enunciado, es decir, aquello que nos preguntan. Justo encima de mí tenéis una lista con 4 opciones. Solo una de ellas es verdad, las otras 3 son falsas. Y a la izquierda, al fondo, hay un reloj de cuenta atrás que nos marca el tiempo que nos queda para responder a la pregunta. Como este cuestionario es un nivel avanzado, solamente dispondréis de 20 segundos por cada una de las preguntas. Yo os recomiendo que cojáis un papel y un lápiz y pongáis del 1 al 10 para en cada uno de ellos poner la respuesta adecuada. Porque cuando acabemos con todas estas preguntas, empezaremos con la segunda parte del test, que es que yo responderé cada una de las preguntas de forma razonada para que comprobéis si lo habéis acertado o, en el caso de que lo hayáis fallado, entendáis el por qué hayáis fallado y así podáis aprender de la respuesta equivocada. ¿Preparados? Coged papel y lápiz, que vamos a empezar. Cuestión 1. Cuestión 2. Cuestión 3. Cuestión 4. Cuestión 5. Cuestión 6. Cuestión 7.
Cuestión 8. Cuestión 9. Cuestión 10. En la primera de las preguntas de este cuestionario se nos inquiere por la estructura que aparece rodeada por una línea verde. La primera de las opciones a la cual podemos optar es la de panículo adiposo. Pero tal y como se ve en el recuadro, en un panículo adiposo las células presentan su citoplasma blanco, porque no se ha teñido, y se organizan las unas al lado de las otras en forma de panal. Una imagen muy diferente a la que muestra nuestra estructura problema. La segunda de las opciones de las que disponemos es una glándula tubular. Pero si tal fuera el caso, la estructura debería constar de un orificio central rodeado por una línea celular. En el caso de que el corte fuera longitudinal, deberíamos ver un espacio rectangular alargado delimitado en ambos lados por sendas paredes celulares. En el caso de que el corte fuera transversal, lo que deberíamos ver sería un orificio más o menos circular rodeado por una línea celular, que no es lo que tenemos en nuestra imagen problema. Si se tratara de una osteona, deberíamos ver una matriz extracelular que se organice en láminas concéntricas, donde en las células de unión de estas láminas podríamos ver las células tal y como se ve en el recuadro. No se trata ninguna de estas tres, por lo tanto, ha de ser la cuarta, es decir, una glándula acinar, es decir, una glándula con forma de alveolo o saco, que en nuestro caso tiene la luz obliterada. Concretamente, nuestra glándula problema se trata de acinos del páncreas. En esta segunda pregunta se nos cuestiona sobre el tejido y variedad delimitado por las líneas amarillas. El tejido se organiza en una lámina celular que delimita espacio o tejidos. Los núcleos se disponen a diferentes alturas de la empadelizada celular, lo cual podría indicar un posible epitelio estratificado. Pero si nos fijamos con atención, veremos que todas las células que forman esta empalizada llegan a tocar la lámina basal, aunque no todas ellas llegan a tocar la superficie tisular. Esto define sin duda un epitelio pseudoestratificado. Y además, como la gran mayoría de las células de este epitelio presentan un perfil más alto que ancho, debemos concluir que se trata de un epitelio cilíndrico. Pero como además en la imagen se ve claramente en la parte superior una franja de cilios, debemos concluir al final que se trata de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Concretamente, esto es el epitelio de la tráquea. En esta tercera imagen también se trata de averiguar cuál es el tejido y la variedad que se nos muestra. En un primer análisis podemos comprobar que en este tejido las células se organizan adyacentes las unas a las otras sin una matriz extracelular destacable entre ellas. Si nos fijamos en el perfil de una sola célula, comprobamos que es claramente poligonal, incluso segmentado o ramificado. El núcleo es de perfil ligeramente ovalado y ocupa una posición central. Y un análisis más detallado de su citoplasma nos muestra que en este hay unas estrías paralelas entre sí y perpendiculares al eje mayor de la célula. Todo esto define sin duda
una célula muscular estriada. La forma poligonal escindida y la presencia de unos engrosamientos en los límites entre las células, que se conocen como discos intercalares, definen este tejido como músculo estriado cardíaco. En esta cuestión se nos pregunta acerca del tejido y variedad que se aprecia entre las líneas azules. En primer lugar, nos hemos de fijar que la mayoría del tejido está formado por una matriz extracelular. Esta matriz extracelular, a diferencia de la matriz del tejido conjuntivo, no presenta fibras, y a diferencia de la matriz del tejido óseo no se organiza en forma de láminas concéntricas, sino que se trata de una matriz de aspecto amorfo y homogénea. Dispersas entre esa matriz amorfa se encuentran unas cavidades conocidas como lagunas, en cuyo interior se pueden distinguir células. Todas estas características nos definen a un cartílago hialino. En esta cuestión se nos vuelve a preguntar acerca del tejido y variedad de esta imagen obtenida con la técnica del tricrómico de Mason. Si nos fijamos, el tejido sobre el que se nos pregunta se encuentra justo por debajo de una línea de epitelio cúbico simple, lo cual indica que debería tratarse de un tejido conectivo conjuntivo. Esta idea se corrobora con la presencia de fibras colágenas que con esta tinción se tiñen de color azul verdoso, tal y como señalan las flechas. También podemos ver una gran densidad de células entre la matriz fibrosa, por lo que hemos de deducir que se trata de un tejido conectivo conjuntivo laxo. En esta sexta imagen se nos pregunta sobre una célula de morfología muy peculiar. Podemos ver que esta y otras pocas células similares se hallan dispersas en una línea de células epiteliales cilíndricas. Si nos fijamos en el perfil de la célula problema, vemos que este es similar a una bombilla o una copa o cáliz. El núcleo de esta célula se encuentra en la porción basal, y la porción apical está formada por un gran espacio que aparece lleno a rebosar de vesículas. De hecho, parecen una única vesícula. Las flechas nos señalan que el contenido de esta vesícula de otra célula de este tipo se está vertiendo en el espacio extracelular apical, lo cual claramente indica que nuestra célula se trata de una célula secretora. Dada la forma, localización y función, debemos concluir que se trata de una célula caliciforme. En esta cuestión se nos inquiere sobre un tipo celular de peculiares características. En primer lugar, debemos caer en la cuenta que las células problema forman parte de un tejido con una considerable matriz extracelular, que como señalan las flechas contiene gran cantidad de paquetes de fibras, lo cual indica un tejido conectivo conjuntivo. Por otra parte, la característica fundamental de estas células es una gran cantidad de gránulos intensamente teñidos con eosina que se encuentran dispersos en nuestro citoplasma. Esto nos indica pensar, dada la localización y estructura de las células, que se trata de células cebadas del tejido conjuntivo. En esta imagen, obtenida con un microscopio electrónico de transmisión, se nos pregunta acerca de unas estructuras de aspecto anular. En primer lugar, comprobamos que estas estructuras se encuentran asociadas a células de escaso citoplasma y núcleo ovalado, que se conocen como células de Schwann. Por otra parte, las estructuras problema rodean a otras estructuras llenas de filamentos cortados transversalmente, las cuales se corresponden con axones. Es decir, las estructuras problema son vainas o cubiertas que recubren axones. Con todo esto, no nos queda más que deducir que se trata de vainas de mielina. Esta penúltima imagen se ha obtenido de una extensión de sangre teñida con la técnica de la hematoxilina eosina, y se nos pregunta por la célula situada en el centro de la imagen. En primer lugar, comprobamos que es la célula de mayor tamaño de las que aparecen en el campo de visión. Su citoplasma es redondeado y se encuentra repleto de gránulos, es decir, se trata de un leucocito granulocito. Por lo tanto, se puede tratar o bien de un neutrófilo, de un eosinófilo o de un basófilo. Si nos fijamos en el núcleo, vemos que es multilobulado y concretamente presenta 4 lóbulos que están unidos por filamentos.
Este hecho es característico y único de los neutrófilos. En la última imagen se nos pregunta por un tejido claramente fibroso. En la parte inferior de la imagen podemos ver un epitelio de tipo plano simple. Esto nos hace sospechar que el tejido problema puede ser un tejido conjuntivo. Por otra parte, si nos fijamos en las fibras, tal y como señalan las flechas, se organizan paralelas las unas a las otras y además se ven muy pocas células entre ellas. Con todas estas características, hemos de concluir que se trata de un tejido conectivo conjuntivo denso regular. En este caso, se trata del estroma de la córnea del ojo. Espero que este cuestionario os haya gustado y os haya resultado útil, pero sobre todo lo que espero es que os haya ayudado a aprender. Si así ha sido, por favor, clicad el me gusta y suscribiros al canal. Y no os perdáis, hay muchos más cuestionarios como este. Nos vemos.